El poder de su presencia. Ven Espíritu, ven. Una palabra del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Haz lo que quieras hacer. Bajo la conducción del pastor Genaro Hernández Celis. Y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Bendiciones a todos. Hoy quiero empezar a hablarles de algo muy importante que hoy por hoy se hace muy necesario en medio del pueblo de Dios. Y es entender la diferencia entre un corazón para Dios y un corazón conforme al corazón de Dios. Son dos cosas definitivamente diferentes. Casi siempre nos hemos quedado en un corazón para Dios. Casi siempre ha sido la predicación, un corazón para Dios. Y por esa razón, cuando tú profundizas, vas a darte cuenta el por qué es que fallamos tanto, el por qué nos equivocamos tanto, el por qué nosotros nos apartamos tanto de lo que Dios realmente quiere con nosotros, por nosotros, para nosotros y desde nosotros, para nosotros mismos, para nuestro hogar, para las naciones. ¿Por qué pasa eso tanto? ¿Por qué terminamos en solo el punto de un corazón para Dios? Nombrando a Dios, buscando a Dios, recibiendo de Dios, pero manejándose casi siempre las cosas a nuestra manera, a nuestro criterio, a nuestra propia sabiduría. Pues bueno, es que un corazón para Dios es lo que tú le ofreces. Y como quien dice, le guste o no le guste, ese es mi corazón. Y en mi corazón es esto, y en mi corazón hago las cosas como yo quiero. Pero otra cosa muy diferente es un corazón conforme al corazón de Dios. Son dos cosas totalmente muy aisladas. Y vaya que es hermoso resaltar hoy en la palabra que la mayoría de las personas que se consideraban muy correctas, muy justas, muy santas, muy cercanas a Dios, fueron personas que más le fallaron a Dios, que más desobedecieron a Dios. Porque yo quiero decirte también una diferencia muy importante que hay aquí. Una cosa es que tú te falles a ti mismo, otra cosa es que tú le falles a Dios. Eso hay una diferencia también ahí. En sí, uno podría decir las dos cosas se resumen como fallarle a Dios, sí, pero sí hay una diferencia que hacer, una diferencia importante a tener en cuenta entre fallarle a Dios y fallarnos a nosotros mismos. David fue un hombre que poco le falló a Dios, pero se falló a sí mismo muchas veces, pero a Dios pocas veces le falló. Hay otras personas que poco se fallan a sí mismos, tratando de guardar una apariencia, un testimonio, bueno, muchas cosas así, pero le fallan mucho a Dios, en agradarle, en hacer su voluntad, en honrarle, en vivir realmente como Dios quiere que vivan. Y hablando de esto y profundizando un poquito más, quiero hablarte de la importancia de pasar del nivel de un corazón para Dios a un corazón conforme al corazón de Dios. Y vamos a hablar del hombre que se ganó este título, esta mención, que se ganó esta referencia en la misma palabra de Dios. El hombre conforme al corazón de Dios, David. ¿Y cuántos David Dios añora en estos tiempos? ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios con el espíritu, con el corazón de David, Dios añora en estos tiempos? Hoy muchos se están preocupando por la apariencia, hoy muchos se están preocupando por el no fallar en sus propias fuerzas, hoy muchos se están preocupando por entregar sacrificios que ellos consideran que son los que deben dar y no el que Dios está pidiendo realmente. Hoy muchos están como Caín y Abel. Caín ofreciendo lo que se le da la gana, lo que él considera que era lo correcto. Abel ofreciendo lo que realmente es. Entonces es importante que como hijos de Dios entendamos esa diferencia. Entendamos estas cosas tan puntuales que nos enseña la palabra del Señor y que están tan claras ahí, pero que a veces somos tan ciegos, a veces somos tan necios, tan tercos, tan orgullosos, tan porfiados, que aún conociendo realmente lo que Dios quiere, insistimos en llevarle la contraria al mismo Padre Celestial. Y quiero hablarte de un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cómo reacciona ante algunas circunstancias de la vida un corazón conforme al corazón de Dios? Y hoy quiero hablarte cómo reacciona un hombre de Dios, una mujer de Dios que tenga su corazón
no solo para Dios, sino conforme al corazón de Dios, ante las caídas, ante los errores, ante las dificultades de sus consiervos, de sus hermanos en Cristo, de su sangre en el pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor en el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 1, versículo 19 al 20, lo siguiente: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Estas palabras, esta endecha, esta declaración de corazón con dolor, la hace el rey David. Pero lo más sobresaliente aquí, algo de mayor envergadura, de mayor importancia a tener en cuenta aquí, es sobre quién está haciendo la endecha. David la está haciendo básicamente sobre Jonatán y Saúl. Jonatán, su mejor amigo, y Saúl, considerado su peor enemigo. Mira cómo Dios intencionalmente permite que en la palabra queden cosas tan claras para nosotros, para que no tengamos excusa, para que no digamos que Dios no nos habla claro. En la muerte de Jonatán y en la muerte de Saúl, que fue en el mismo tiempo, para David murió su mejor amigo del momento, y para David murió su peor enemigo del momento. Pero él está haciendo la endecha sobre los dos. Pero vaya cosa tan tremenda que la está haciendo mayormente por Saúl. ¿Cómo reacciona un corazón conforme al corazón de Dios? No conforme al corazón de los hombres, no conforme al corazón de las misiones, no conforme al corazón de los intereses personales, del egoísmo, de la hipocresía, no. Un corazón que reacciona realmente conforme al corazón de Dios, que realmente llena las expectativas que Dios tiene de sí, que realmente complace a Dios en lo que Dios espera de sí, que realmente hace la voluntad de Dios como Dios demanda que se haga, sin inventos, sin curvas, sin nada más, simplemente, llanamente, exclusivamente haciendo la voluntad de Dios y nada más que eso. Un corazón conforme al corazón de Dios. Estamos viendo a David llorando por Saúl, quien fuera el rey del momento. Saúl ya había sido desechado por Dios, no estaba el Espíritu de Dios en Saúl. Sin embargo, David demostró que su corazón era conforme al corazón de Dios, porque David entendió algo que a muchos les falta hoy en día. Y permítame dirigirme especialmente a gente que ejerce un liderazgo, un cargo, una posición en alguna denominación, en alguna misión, en alguna iglesia. Gente que cree que se las sabe todas y que se levanta con elocuencia a dar testimonios, se levanta con elocuencia a dar tremendas conferencias, hablando de amor, pero no tienen ni 5 de amor en sus corazones. Un corazón conforme al corazón de Dios es como el de David, que aunque sabía que en Saúl ya no estaba el Espíritu Santo, aunque sabía que Saúl había sido desechado por Dios, David entendió la profundidad de Dios. Escúchame esto: que Dios te revele algo, que Dios te haga saber algo malo o algo que le ha pasado, o que Dios ya no está con alguien, no quiere decir que Dios ha desechado del todo a esa persona. Escúchame esto, porque es importante que tú lo entiendas, porque Dios quiere enseñar que más importante que la unción, escuchen los que tienen oídos para oír lo que el Espíritu Santo dice. Más importante que la unción, más importante que los dones, más importante que la posición, más importante que los cargos, más importante que las conexiones, es la persona para Dios. Y David entendió eso. David sabía que Dios había abandonado a Saúl, que el Espíritu de Dios ya no estaba con Saúl, que Dios había desechado a Saúl, que Saúl estaba por su propia cuenta y por sus propias fuerzas en el reino y que estaba declinando. Pero entendió David que Saúl era alguien que de todas maneras Dios amaba, que Saúl era alguien que de todas maneras Dios tenía misericordia de él. Y por eso David se levanta y dice: yo no tocaré al ungido de Jehová, yo no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Pero cuántos por ahí diciéndose, llamándose siervos de Dios, hombres de amor, de misericordia, mujeres que sirven aquí y allá, y tan pronto ven el error, tan pronto ven la falla, tan pronto ven la caída, tan pronto escucharon el chisme, tan pronto escucharon el rumor,
Tan pronto escucharon que cuando el río suena, piedras lleva, se unieron a los que escarnecen, se unieron a los que condenan, se unieron a los que juzgan, se unieron a los que desechan, se unieron a aquellos que tiran piedra en lugar de sanar la herida. Ay, Satakia Ramaramai. Una cosa es que tú digas que amas a Dios, otra cosa es que se lo demuestres amando a sus hijos, amando a sus siervos, amando lo que Él ama. Y David dice, líbreme el Señor de levantar mi mano contra su ungido. Pero cuando Saúl cae el todo, cuando Saúl cayó para nunca más levantarse, David lejos de alegrarse, David lejos de aprovechar ese momento, de pescar en río revuelto. David, lejos de aprovechar para ganarse seguramente los pocos simpatizantes que quedaban de Saúl, para ganárselos para sí mismo, lejos de ponerse a hablar mal de Saúl, de aprovechar eso, David el corazón hace una endecha y dice cómo han caído los valientes. Qué tremendo. A David no se le olvidó que Saúl en su momento equivocado, bueno o malo, había hecho cosas para el reino, había hecho cosas para la obra, que se equivocó, sí, que Dios lo desechó también, pero David, al igual que Dios, no se le olvidó que Saúl había hecho cosas para el reino y honra lo que Saúl había hecho. David no se concentró solamente en los errores, David no se concentró solamente en las equivocaciones de Saúl. David honró lo que Saúl había hecho bien. Y dice, ¿cómo han caído los valientes? ¿Cómo ha perecido la gloria de Israel? ¿Cómo han caído los valientes? Así una endecha y en lugar de alegrarse, de verdad que ese pastor está en pecado, de verdad que está en disciplina, y de verdad que ese hermano eso, y de verdad que que no se junte con él porque lo va a contaminar de pecado. David demostró que es tener un corazón realmente conforme al corazón de Dios. No los puros bla, 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 que hablan y hablan y hablan y se esconden detrás de una unción y se esconden detrás de un don y se esconden detrás de una revelación y se esconden detrás de un llamado. Pero sus corazones carecen de ser realmente conforme al corazón de Dios, porque son gente que solo tienen un corazón para Dios, pero no un corazón conforme al corazón de Dios. Y en ese corazón que tienen para Dios, pues Dios, si te sirve bien, si no, pero así soy yo. Úsame, dame unción, dame dones, dame talentos, pero tan pronto el consiervo caiga, tan pronto me entere que el hermano fulano, que el pastor tal cosa, le caigo encima con toda. Voy a barrerlo, voy a tumbarle la cabeza como sea. Y después, Señor, te amo con todo mi corazón. Aquí está tu siervo, aquí está tu sierva, siervos del diablo. Cuando tú no tienes la misericordia que debes tener en tu corazón. Cuando tú no tienes el amor que debes tener en tu corazón. El Señor lo dijo claramente, aunque te duela, aunque nos duela. Vosotros sois hijos del diablo porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Te pareces a quien imitas. Escúchame esto. Por eso Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Ahí hay parte de nuestra identidad en el reino. Y entonces, un corazón conforme al corazón de Dios, lejos de alegrarse de las caídas de sus consiervos, de las personas que un día militaron, de las personas que un día dieron algo por el reino, que tal vez se equivocaron de la peor manera, pero no se les olvida a los que tienen el corazón conforme al corazón de Dios lo que hicieron ellos. Pero también hay algo importante acá que David demanda en el versículo 20 y dice, no se pongan a anunciarlo. No se pongan a anunciar que Saúl cayó. No se pongan a anunciarlo para que el mundo no se alegre, para que Satanás no se alegre, para que